Bienvenidos una vez más a su canal Cyber Revolution, donde hoy tendremos un debate muy interesante con dos exponentes muy especiales en el tema, como Carlos Blancos y Renan González. Así que, bueno, no se vayan de esta pantalla porque el debate va a estar muy interesante. Va a ser un poquito extenso, pero justamente va a ser para clarificar bien el tema y sea entendido por todos. Así que, bueno, le doy paso al hermano Carlos para que se presente. Adelante, Carlos. Gracias, Marcelo. Soy Carlos Blanco, productor de este canal. Hoy vamos a tener un debate muy interesante con el señor Renan González. Mi estimación y mucho aprecio para su persona y con nuestro amigo y hermano Marcelo Sandaburo, la cual también aprecio mucho, aunque tenemos diferencias doctrinales, pero de verdad mucho aprecio también a Marcelo y espero que este debate sea un debate de muchas enseñanzas y que puedan medir las dos posturas, la mía y la del señor Renan González. Muchas bendiciones a todos. Espero que se queden ahí hasta el último instante porque va a ser un tema muy interesante y va a ser algo extenso porque lo amerita el debate. Gracias. Adelante, Marcelo. Muy bien, gracias Carlos. Bueno, le damos paso al hermano que es el invitado de hoy, Renan González, para que se presente. Adelante, hermano Renan. Sí, primero que todo, agradecer muchísimo a Carlos la bondad que tuvo al aceptar el que pudiéramos analizar este tema juntos, en vivo. Aprecio muchísimo su gentileza al permitirnos este espacio. Soy testigo de Jehová desde que tengo 16 años. No conocí a los testigos de Jehová, como quizás algunos de ustedes sepan, de nacimiento, sino que habiendo sido ateo, tuve contacto con los testigos de Jehová y comencé mi estudio de la Biblia con ellos, y a través de los años he ido profundizando en distintas disciplinas de investigación bíblica que me permiten hacer ciertos análisis. Les prometo que el análisis va a estar muy interesante por ambas partes. Vamos a estar concentrados en debatir si la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, tiene como base la traducción de Johannes Grieber o si en realidad es una traducción independiente. Bueno, gracias, hermano. Como ya dijeron los hermanos, Yo ya... quiero sí. decir algo antes de empezar, Marcelo. Sí, dale, adelante. Sí, quería decir que en este debate las evidencias que voy a presentar aquí está totalmente sustentada y apoyada en la propia literatura de ellos, sus publicaciones, sus libros, es decir, 100% materiales de ellos. Esto no es de que de un teólogo que salió por ahí y dijo tal cosa. No, yo no me voy a apoyar en nada de eso. Esto es totalmente materiales de la Watchtower, la organización a la cual pertenece Renan. Y otro dato muy importante es que el personaje que vamos a debatir no solamente es el único que ellos toman apoyo, sino hay otros más, pero nos vamos a centrar en este personaje, que no es el único. Después eso lo vamos a discutir en otro debate más adelante. Adelante. Ok, bueno, gracias Carlos. Bueno, más o menos vamos a explicar un poquito el formato, que son 3 tiempos de 20 minutos para cada uno, con un tiempo de exposición, un tiempo de refutación y un tiempo de contrarrefutación. Y después vendrán 6 preguntas intercaladas con contrarrespuesta también. O sea que va a ser bien desmenuzado el tema. Así que los invito a que se queden y que participen. Y el último, bueno, 5 minutos de despedida, o 2 minutos, ya se verá. Bueno, habiendo dicho esto, les pregunto a alguno de los dos si quiere que les avise 5 minutos antes o 2 minutos antes de que termine su tiempo. 1 minuto para ti, Carlos. No se te escucha, Carlos. A mí me avisa 1 minuto para ir cerrando. 1 minuto, ok. Sí. ¿Y usted, hermano? ¿No se le escucha? Sí, ya me di cuenta. Sí. Sí, sería muy bueno señalarnos que queda 1 minuto, excelente, porque así 1 minuto antes. Podemos concluir. Bueno, ya. Ok, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes estén exponiendo, yo voy a apagar mi cámara y cuando falte 1 minuto antes, para no interrumpir, yo la voy a encender a la cámara.
a la cámara mía para no interrumpir lo dicho. Cuando yo encienda la cámara es porque falta 1 minuto para que concluya el tiempo de exposición o refutación, lo que sea. ¿Están de acuerdo? ¿Estarían de acuerdo? Yo igual le voy a poner el cronómetro en pantalla. Marcelo, sí. de mi parte, a mí me puede interrumpir. Ok, No bueno. Sí, listo. le Igual yo voy a poner el cronómetro en pantalla. Ok. Bueno, entonces comenzaría Carlos, ¿verdad? Así es. Bien. Bueno, Carlos, cuando tú comiences a hablar, yo enciendo el micrófono. El cronómetro, digo. Ok. Vamos adelante. Bien. Déjame mover esto un segundito, Marcelo, para mover esto, para dejar la pantalla totalmente libre. Y así yo puedo proyectar. Adelante, Marcelo. Bien, gracias, Marcelo. Año 1962. Esta es una fecha muy importante en donde la organización Watchtower inicia a comenzar a citar a Johannes Grieber de manera favorable. Deben de memorizarse esta fecha, 1962. Ahora vamos a presentarle un folleto que la organización Watchtower lanzó ese mismo año, del 1962. Este folleto que se llama La Palabra. ¿Quién es él? Acorde a Juan. Cuando vemos la parte que está subrayada en amarillo, dice la versión publicada en Londres, Inglaterra, en el año 1808. Se lee similarmente al sacerdote católico. En el principio la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Como lo cita allí, subrayado en rojo, en Juan 1:1 al 3. Y en la parte inferior, que está subrayado en verde, vemos claramente que allí dice Johannes Grieber. Están tomando las fuentes de Johannes Grieber, del Antiguo Testamento de Johannes Grieber, de la edición de 1937. Vamos a seguir avanzando. En el mismo año, en esta atalaya del 15 de septiembre de 1962, en la página 554, también citan a Johannes Grieber, como lo pueden ver allí, dice del Nuevo Testamento Johannes Grieber, basado en los manuscritos antiguos de Johannes Grieber, en la traducción del alemán en inglés, en la edición de 1937. Esa misma página, más desplegada, se ve amplificada y ve en la parte izquierda que está señalada la flecha, ve que se dice allí Johannes Grieber, basado en los manuscritos de Johannes Grieber, la traducción alemana al inglés de Johannes Grieber de 1937. Y en la parte que se ve en amarillo, voy a leerlo un poquito así, a vuelo de pájaro, dice personaje que se dice allí, Christendom, cree que el fundamento de sus enseñanzas es la Trinidad. Por Trinidad significa un triunfo o tres personas, es decir, Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios Espíritu Santo, pero simplemente un Dios en tres personas. Entonces el término Dios debe significar la Trinidad. Y la Trinidad y Dios deben ser intercambiables al término. Entonces lo podemos ver aquí, que aquí están citando, basándose a Johannes Grieber de manera favorable, para que tengan eso pendiente. Seguimos avanzando en este libro. Posteriormente, en el 1965, en este libro que se llama Asegúrense de todas las cosas y adhiéranse firmemente de lo que es excelente. Vemos que allí citan a Johannes Grieber usando a Juan 1:1, como se ve marcada en la rayita verde. Se puede ver que están citando a Johannes Grieber, es decir, lo están tomando como apoyo para la traducción de sus traducciones. Vamos a seguir avanzando, vamos a hacerlo a vuelo de pájaro. Aquí vemos en esta atalaya de este mismo año, del 15 de octubre de 1979, arriba están citando a Johannes Grieber, como se ve, la parte amarilla de arriba, pero en este caso en Mateo 27, 52, 53. Y en la parte verde se dice allí
que se compare con otras traducciones. En la parte de abajo amarilla, como pueden ver, de la traducción de Johannes Gruber de 1937. Entonces, aquí vemos que ellos están utilizando a Johannes Gruber de manera favorable porque conocen quién es Johannes Gruber y lo aceptan como un erudito, la cual ellos confían. Bien, seguimos avanzando en la atalaya del 15 de abril de 1976, en la página 231. Recuerden bien que todas las fuentes que estoy presentando aquí, y porque yo las tengo, todas las fuentes las tengo, parte en digital y parte la tengo en físico, todas. Así que todo lo que estoy citando aquí es porque tengo todos los materiales que estoy presentando aquí. Esto no es algo que me estoy inventando. Bien, aquí vemos que citan a Johannes Gruber, como se ve señalado en la línea verde, como indica la flecha roja y todo el marco amarillo, que están citando a Johannes Gruber. Ya hemos visto varias citas en diferentes años citando favorablemente a Johannes Gruber. Ahora bien, en este libro, que es la versión en inglés, que después le voy a hablar más adelante, la versión en español, pero vamos ahora a centrarnos en la versión en inglés. En este libro, que se titula Ayuda para entender la Biblia, del año 1971, vemos que aquí citan a Johannes Gruber en la página 1134 y 1669. Como ven el marco verde que se está proyectando allí en su pantalla, y en las dos rayitas rojas, se pueden ver, si pueden captar, que dice que están utilizando como referente, como apoyo a Johannes Gruber, la traducción por Johannes Gruber en 1937. Y están citando referente a Mateo 27, 52, 53. Vamos a seguir avanzando. En esta misma página que habíamos mostrado, solo que esta es la página 1669, esta es la parte de abajo, podemos ver como está en el círculo rojo, todo el marco subrayado en amarillo, se puede ver visiblemente que están citando a Johannes Gruber, favoreciendo a su traducción, la traducción del sacerdote católico Johannes Gruber en 1937. Vemos que aquí la Watchtower está citando de manera concreta, favorable a Johannes Gruber. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. ¿Quién era Johannes Gruber? Para quienes muchos que no conocen. Johannes Gruber, para quienes no conocen, era un ex sacerdote católico romano que desertó de la Iglesia Católica Romana y se hizo supuestamente evangélico, según él, pero comenzó a experimentar con los espíritus del mundo, o mejor dicho, a experimentar con espíritus, al ocultismo. Él y su esposa, que era una medium. Este personaje comenzó a experimentar con espíritus, todos sabemos que son demonios, y entonces Johannes Gruber lanza su primer libro, del cual vamos a hablar más adelante, y allí en ese libro narra su experiencia, cómo él hizo para hacer su traducción del Nuevo Testamento, como posteriormente lo vamos a mencionar. Y él dice en su narración que le fue dada esos pasajes que según él decía que eran difíciles de entender, que le fueron revelados por aquellos espíritus. Entonces el señor Gruber decía que entonces se le fueron clarificando estas revelaciones que no se encontraban en ningún manuscrito disponible, según decía el señor Gruber. Gruber decía estas cosas, que no aparecía en ningún manuscrito disponible, por lo cual los demonios, los espíritus, le decían a él cómo era que él debería de interpretarlo. Y entonces este personaje, el señor Gruber, siendo guiados por estos espíritus demoníacos, posteriormente, en el 1937, lanza este Nuevo Testamento,
que ustedes ven aquí, el Nuevo Testamento de Johannes Grieber, publicado en el 1937. Aquí está señalado a Juan 1:1. No sé si se ve borroso, espero que lo puedan captar, pero se dice en su libro, en este Nuevo Testamento, dice en Juan 1:1, lo voy a leer, dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Así como los mismos testigos de Jehová también lo tienen en sus traducciones. Ahora bien, vamos ahora a ver de dónde vienen esas fuentes de lo que acabo de citar ahora mismo. Viene de este libro que él lanzó, como había dicho antes, en el 1932 lanzó este libro y después, posteriormente, 4 años más tarde, lanzó su Nuevo Testamento. Es decir, este estuvo primero, este libro que lanzó, que se llama Comunicación con los Espíritus del Mundo, sus leyes y sus propósitos. En la página 265, que lo vamos a leer, dice lo siguiente. Dice, leo: usted enseña de una unión de 3 personas en uno, con el Padre como deidad, manteniendo que hay 3 espíritus en cada una de las deidades, pero unidos en una misma sustancia. Esto es un pedazo de falacia humana y es una subordinación. No existe una unión de 3 personas, una trinidad en el sentido de lo que se enseña. Dios es una persona individual. Solo el Padre es Dios. Dios es Dios. Todos los santos espíritus son de su creación, no son iguales al Padre. Además, ustedes enfatizan de un castigo eterno y también enseñan de un infierno eterno. El infierno no es eterno, Dios es amor. Él no va a condenar a ninguna criatura para toda una eternidad. Todos aquellos que han incurrido en la culpa de abandonarlo, finalmente volverán a él. Vamos a seguir la siguiente página, la voy a presentar más adelante, que es esta. Sigo leyendo, la página 267 y 301. Leo: Cristo es el espíritu más elevado, el cual el omnipotente Dios pudo haber creado. Él es la imagen perfecta de Dios, así como el apóstol Pablo correctamente le llama a la imagen del Dios invisible, el primer nacido de toda creación, como se dice en Colosenses 1:15. Por lo tanto, Cristo no puede ser Dios, así como generalmente se suele enseñar hoy, pero Él es el primer hijo, la primera creación, y Él es el verdadero, Él es el elevado a ser la creación perfecta. Bien, en estos 2 artículos que acabamos de ver de Johannes Grieber, de su libro, Comunicación con los Espíritus del Mundo, sus leyes y sus causas, vemos 2 doctrinas fundamentales que es de los testigos de Jehová. Número 1, no creen en la Trinidad, en un Dios en 3 personas. Lo niegan. Aquí está Johannes Grieber negando la Trinidad. También vemos que niegan el castigo eterno, en este caso el infierno. También niegan que Jesucristo sea Dios. Dicen que Jesucristo es un Dios creado. Entonces podemos ver que esta doctrina concuerdan perfectamente con las creencias de los testigos de Jehová. Es no más que un copiado y pegado de Johannes Grieber. Sigamos avanzando. ¿Sabían los testigos de Jehová que Grieber era ocultista? Bien, vamos a encontrar esta respuesta aquí, en esta atalaya. En esta atalaya del 1 de abril de 1983, en la página 31, vamos a leer un dato muy importante acerca de la pregunta de los lectores, una pregunta que hace uno de los lectores de esta revista, y vamos a leerlo porque no tiene desperdicio lo que se narra y se indica allí. Voy a leer. Dice en la parte que está en azul. Dice lo siguiente. Vamos a
Dice, ¿por qué en años recientes la Watchtower no ha hecho uso de la traducción del ex sacerdote católico Johannes Grieber en apoyo de Juan 1.1 y en Mateo 27:52-53? Está preguntando uno de los lectores. Ellos responden, la Watchtower dice lo siguiente. Lo que está en amarillo lo voy a leer. Esta traducción fue usada ocasionalmente en apoyo a la cita de Mateo 27:52-53 y en Juan 1.1, como lo hemos adoptado en la traducción del Nuevo Mundo y de otras traducciones autoritativas de la Biblia. Pero se indica en un prólogo de la edición del 1980 del Nuevo Testamento de Johannes Grieber, esta traducción, confiado en los espíritus de Dios que le fueron revelados a él para clarificar aquellos pasajes que eran difíciles de traducir, y su esposa, una medium del mundo de los espíritus, fue usada como instrumento para transmitirle el mensaje a Grieber. La Watchtower ha tomado en cuenta de que es inapropiado el hacer uso de una traducción que tiene tanta cercanía y apoyo con el ocultismo. Citan allí a Deuteronomio 18, del 10 al 12, y sigue diciendo, la erudición dan forma básica para la interpretación de los textos de arriba, citado en la traducción del Nuevo Mundo. Sonaría que por esta razón no dependemos del todo en los textos de Johannes Grieber como autoritativo. Nada hemos perdido, por lo tanto, por dejar el uso de este Nuevo Testamento. Y dice allí, se puede ver claramente que ellos están diciendo aquí que sí usaron a Johannes Grieber para base de apoyo de estos versículos, el Mateo 27 y de Juan 1.1. Entonces ellos aquí están admitiendo de que utilizaban a Johannes Grieber. Pero lo que no dice aquí, en esta revista, es que si ellos sabían acerca de Johannes Grieber antes de citarlo en el 1962 de manera favorable, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver si ellos sabían o no sabían. En este libro que voy a presentar aquí, que lo lanzaron 4 años más tarde, que es el mismo libro que le había mencionado antes, no sé si ustedes recuerdan, Ayuda para entender la Biblia, esta es versión en inglés, y después lanzaron que es el mismo versión en español. En este libro se dice lo siguiente. En la página 1258 dice lo siguiente. Como lo puede leer, está en español. Dice, como el Hijo de Dios, Jehová, tendrá la cualidad divina, pues divino significa parecido a Dios, en minúscula. Colosenses 2.9, compárese con 2 de Pedro 1.4, donde se promete naturaleza divina a los coherederos de Cristo. Una traducción hecha por un ex sacerdote católico, Johannes Grieber, en 1937, y sigue diciendo lo siguiente. Ahora vamos a hacer una pausa aquí. Y no que la Watchtower dijo que iba a parar de citar a Johannes Grieber porque se dieron cuenta que era ocultista. Entonces, ¿por qué aquí la Watchtower mintió y 4 años más tarde lanza este libro en español? Es decir, le miente a los de habla inglesa para entonces engañar a los de habla hispana, es decir, citando aquí de manera favorable a Johannes Grieber. Entonces aquí vemos una deshonestidad y un engaño de parte de la Watchtower. Entonces, a los amigos testigos de Jehová que nos están viendo aquí, para que vean que su organización le está engañando, le ha tomado por engaño, es decir, que iba a dejar de citarlo, porque se dieron cuenta que Johannes Grieber era un espiritista, era un ocultista, y después, posteriormente, resulta que consultan y utilizan a Johannes Grieber para la traducción, como lo pudieron haber presenciado en esto que acabé de presentar en la pantalla. Por más que mi oponente se quiera resistir en risa, porque parece que está nervioso, no sabe contenerse, hemos demostrado aquí que la vergüenza le está matando a mi queridísimo Renan, porque sabe que
está evidenciado, fue más que captado, en público lo pudieron presenciar, que se le engañó. Después voy a seguir lanzando datos muy importantes acerca del 1955, acerca de si ellos sabían que Johannes Grieber era ocultista, sí o no. Y vamos a ver realmente, para que termine de ampliársele más la risita al señor Renan González. Pues nada, adelante, gracias, y espero que mi oponente saque argumentos confiables y creíbles que pueda presentar. Adelante. Ok, bueno, gracias Carlos, te quedaron 17 segundos. Así que bueno, con esto damos paso al hermano Renan González. Vamos a poner el cronómetro para él. Ok, bueno, cuando usted comience a hablar, hermano Renan, yo inicio el cronómetro. Bueno, antes de comenzar a hablar, me gustaría que Carlos, por favor, nos ponga las diapositivas que yo voy a estar presentando durante mi disertación, porque yo quiero, por supuesto, ¿no?, presentar las pruebas que voy a estar manejando. Ok. Bueno, del momento en que empiece a poner, yo inicio el tiempo. Bueno, queremos primero que todo mencionar que el tema que estamos tratando aquí es si la traducción del Nuevo Mundo está inspirada en la obra de Grieber. Por supuesto, no voy a estar refutando ahora lo que Carlos nos ha dicho, eso queda para el tiempo de refutación. Así que vamos a comenzar con la afirmación que Carlos hizo en su programa. Él dijo que la traducción del Nuevo Mundo es un plagio del Nuevo Testamento de Grieber. Aquí pueden ver la traducción de Grieber y la traducción del Nuevo Mundo, ambas concuerdan efectivamente en Juan 1:1. Y sobre este verso voy a estar basando toda mi disertación, porque es importante entender el aspecto histórico. Ya que toca el aspecto histórico primero, yo decidí comenzar con el aspecto histórico. Aquí pueden ver que el Nuevo Testamento de Grieber a la izquierda se traduce en 1937 del alemán al inglés, la traducción de nuevo en 1950. Lógicamente, entonces, la traducción del Nuevo Mundo, según dice Carlos, deriva de este Nuevo Testamento. Lo que Carlos no conoce es que nuestro punto de vista sobre lo que es, y apreciaría, por favor, Carlos, que lo ampliaras totalmente para yo poder leer bien y nuestros amigos puedan ver. Perfecto, gracias. Lo que Carlos no conoce es que nuestro punto de vista sobre que Juan 1:1 debe ser interpretado como un Dios y no el Dios es algo que toda una vida los testigos de Jehová hemos creído. ¿Por qué digo esto? Bueno, miren, si ustedes notan aquí en la Atalaya de abril de 1882, página 4, aquí el hermano Russell en el párrafo 3 dice, este ser de toda esta creación, el plan de Jehová comenzó a encontrar su expresión y aquí es llamado un Dios y se está refiriendo precisamente a Juan 1:1 y la consideración del mismo. Estamos hablando nada más y nada menos que 55 años antes de Grieber. Es decir, Russell, el que dio comienzo al movimiento de los testigos de Jehová, ya en 1882 mencionaba esto, por lo tanto tenemos que preguntarle a Carlos, ¿cómo es posible que nosotros tomemos nuestra creencia, según él afirmó recientemente, de aquí? Es una pregunta que tendrá que contestar en su momento. Tenemos la Atalaya de agosto de 1888, página 8. Noten ustedes aquí que la Atalaya nos menciona que Cristo es alguien poderoso, pero noten en este párrafo donde se dice en el principio, no en el principio de Jehová, porque no tiene principio alguno, sino en el principio de su creación, él era la palabra. Se refiere a uno de los títulos de nuestro Señor, cita Revelación 19:13, y la palabra era el Dios, estaba con el Dios, perdón, Jehová, y la palabra era un Dios. Bueno, estamos hablando de 49 años antes de Grieber, y a Russell y los testigos de Jehová, que se asociaban con Russell, en aquel momento International Bible Association, creían en que Juan 1:1 debe ser traducido como un Dios. Noten ahora aquí en 1911, Estudio de las Escrituras, serie 5, noten ustedes que aquí Russell también, el autor de este libro, dice, debe ser notado que el apóstol, escribiendo bajo inspiración, nos dice que la palabra era en el principio con el Dios y la palabra era un Dios. Esta traducción literal del griego, tal como cualquiera puede leer y confirmar, se hace un académico del griego o no, el artículo griego ho precede la primera palabra Dios en este verso y no precede en el segundo verso. Y entonces muestra cuál debería ser la traducción. En el principio era la palabra era con el Dios y la palabra era un Dios. Así que evidentemente estamos hablando 45 años antes de Grieber. Y qué interesante
que los testigos de Jehová, 45 años antes de que Grieber hiciera su Nuevo Testamento, ya creían que la palabra era un Dios. O sea, no toman sus creencias de Grieber, como se afirma tan comúnmente, y mucho menos su traducción de Juan 1.1 deriva de Grieber, porque es anterior a Grieber. Pero ojo con esto. Seguimos con las pruebas históricas. Watchtower, 15 de septiembre de 1992. Y aquí Russell, pueden ver lo que está subrayado en rojo, dice: nuestra atención ha sido llamada a The Emphatic Diglot, traducido al inglés el diaglotón enfático, una interlineal, palabra por palabra del griego y del inglés, que es un Nuevo Testamento, y en general es usada de alta reputación. Y se está refiriendo precisamente a la consideración de Juan 1.1, como pueden ver antes del suscrito. Ahora, me gustaría mostrarles esto. Esto fue 45 años antes de Grieber. Luego, ¿de qué estamos hablando, no? Aquí tienen la interlineal diaglotón enfático. 1864 fue producida esta. ¿Qué dice esta interlineal que Russell conocía porque la menciona precisamente en la Atalaya? Noten ustedes la traducción interlineal que aparece a la derecha. In the beginning was the word, o sea, en el principio era la palabra, and the word was with the God, y la palabra era con el Dios, and a God was the word. Y un Dios era la palabra. ¿Cómo es posible que hayan personas que digan que la traducción del Nuevo Mundo en Juan 1.1 deriva de Grieber, cuando mucho antes de que Grieber siquiera pensara en hacer su Nuevo Testamento, los testigos de Jehová tenían conocimiento de lo que es el Emphatic Diglot, lo utilizaban, lo citaban en su literatura? Quienes dicen eso simplemente no se han dado el tiempo de estudiar la historia y mucho menos las publicaciones de los testigos de Jehová, y denotan una falta de entendimiento del proceso histórico de los testigos de Jehová sobresaliente. Estamos hablando de que el Emphatic Diglot fue hecho 73 años antes de que Grieber hiciera su Nuevo Testamento. Pero si con 73 años a usted no le basta, me gustaría ahora mostrarle algo interesante. En 1809, es decir, mucho antes del Diglot, tenemos una traducción conocida como The Improved Version upon the basis of Archibald's Newcomb New Translation, o la versión mejorada sobre la base de la traducción del arzobispo Newcomb. ¿Cómo traduce esta traducción Juan 1.1? The word was in the beginning, la palabra era en el principio, and the word was with God, and the word was a God. Y la palabra era un Dios. Estamos hablando de 128 años antes de Grieber. Claro, alguien puede decir, bueno, pero es que los testigos de Jehová no conocían esta traducción. Error. Watchtower, 1 de junio 1892, página 164. Por favor, cualquiera que quiera los documentos que estoy presentando puede escribirme a mi correo, a mi WhatsApp o cualquiera de las formas que voy a estar presentando en mi segunda disertación para que ustedes puedan contactarme y yo les hago llegar todos estos documentos históricos que prueban más allá de toda duda que la traducción del Nuevo Mundo no deriva de Grieber. Como pueden ver aquí, una de las traducciones que está citando justamente Russell es The Improved Version. Así que evidentemente nos están mintiendo cuando se nos dice de que los testigos de Jehová derivan su traducción de Grieber. Noten esto que interesante. Acá, como ustedes pueden ver, Russell en lo que es el volumen número 5 de sus estudios de las escrituras, página 57, 1911, vuelve a citar The Improved Version. ¿Por qué es tan sobresaliente The Improved Version? Porque, y esto mi amigo Roberto Isaac va a recordar que tuvimos una conversación sobre esto, en donde él me citaba algunos versos de la traducción del Nuevo Mundo de 1950 que tienen importancia cristológica y que Grieber traduce exactamente igual, y la traducción del Nuevo Mundo, cuando digo exactamente igual, el mismo concepto, las palabras no son las mismas. Pero resulta ser que 109 años antes de Grieber, tenemos que The Improved Version hace exactamente lo mismo. Y es una traducción conocida por el comité de traducción, como vamos a ver antes de que termine esta disertación. Como pueden ver en Mateo 2:2, aquí The Improved Version dice, and are come to do obeisance, o sea, han venido para darle obediencia o rendirle obediencia, y aquí dice exactamente lo mismo en la traducción de 1950. Romanos 9:5, otro pasaje de importancia cristológica. Noten ustedes que dice, de los cuales como una descendencia natural vino Cristo, punto. Y entonces dice, Dios, quien es sobre todo, es bendito por siempre. Y aquí se separa a Dios de Cristo con un punto, tal como aparece en algunos manuscritos del griego antiguo. La traducción del Nuevo Mundo hace exactamente lo mismo. Tenemos ahora Tito 2:13. El glorioso aparecimiento del gran Dios y el de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se separa a Cristo de ese gran Dios.
Y exactamente lo mismo hace la traducción de Nuevo Mundo. La Improved Version en Hebreos 1:8 dice: Dios es tu trono. No Dios, tu trono es por siempre. Exactamente lo mismo hace la traducción de Nuevo Mundo. La segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, nos dice: a través de la justificación de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, la traducción de Nuevo Mundo vierte exactamente igual. Es decir, vamos a repasar brevemente lo que estamos considerando aquí. Como ustedes han podido ver, los testigos de Jehová conocíamos la traducción de Juan 1:1 y la palabra era un Dios por muchísimo tiempo antes, mucho tiempo antes de que Grieber siquiera pensara en traducir la Biblia. Hemos podido ver que, interesantemente, los testigos de Jehová conocían esta traducción en Improved Version, la usaron, la citaron, y esta traducción vierte los versículos muchísimo tiempo antes que Grieber, tal como lo hace la traducción de Nuevo Mundo. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes algo que la mayor parte de la gente que cita este folleto de 1962 no repara en ello. Generalmente yo veo que en las personas que afirman que la traducción de Nuevo Mundo se ha derivado de Grieber, no hacen una buena investigación histórica en primer lugar, y en segundo lugar, no menos importante, tampoco analizan con cuidado las fuentes. Efectivamente, como pueden ver aquí, se está citando a Johannes Grieber, pero si ustedes ven inmediatamente en el párrafo anterior, sorpresa, tenemos the New Testament in an improved version upon the basis of Archibald Newcomb New Translation. Tenemos la traducción que Russell citó, que los testigos de Jehová han estado utilizando por mucho tiempo en su literatura como una de las bases. Luego, la pregunta es, si yo estoy citando varias traducciones en este folleto, ¿cómo alguien puede pretender que la base tiene que ser necesariamente Grieber? Para afirmar eso, tendríamos que hacer un examen de una serie de detalles que nuestro amigo tendrá que examinar en detalle. Bueno, déjenme decirles algo. Aquí pueden ver que en el folleto que se nos acaba de citar, efectivamente está Grieber, pero está esta traducción. Ojo con esto. The New World Translation of the Christian Greek Scripture, 1950, página 777. Se pasa a mostrar una traducción de la cual, noten esto, se tiene conocimiento. Es el Comité de Traducción de la Traducción del Nuevo Mundo quien está hablando. ¿Qué dicen ellos? Dice el primer párrafo a la izquierda: no podemos decir que somos los primeros en vertir la cláusula de Juan 1:1 y la palabra era un Dios. Noten qué honestidad intelectual tiene este comité. Ellos dicen, oye, nosotros no somos los primeros que vertimos esto. Pero ahora, sorpresa, porque interesantemente, noten lo que dice el comité. Nosotros encontramos una publicación temprana que vierte esto de la misma manera, a saber, la traducción de Johannes Grieber. No se menciona la traducción de Johannes Grieber. Ellos saben de una traducción que vierte igual que la traducción de Nuevo Mundo. Pero ¿qué dicen ellos? The New Testament in an improved version upon the basis of Archibald Newcomb New Translation. Interesante. No existe una sola copia de la traducción del Nuevo Mundo que cite de Johannes Grieber. No existe. Algo extraño, porque si ustedes analizan, y yo lo hago en mi canal, he examinado la traducción de Nuevo Mundo, su apéndice sobre Juan 1:1, letra por letra, oración por oración, párrafo por párrafo, de principio a final, no se menciona a Grieber. Se menciona, por el contrario, una sólida base lingüística que vamos a estar examinando un poco más adelante. Se analiza aspectos contextuales, se cita de traducciones como The New Testament Improved Version, pero también se cita la de Moffat y otras traducciones. Se cita de King James Version para Hechos 28:6, que oportunamente se me dijo mentiroso porque decía Winston que no existen variantes textuales. En un análisis que yo hice y que les invito a ver en mi canal, yo demostré claramente que eso es una mentira de él. Y sin embargo, no hay una sola mención de Grieber de parte de
el Comité de Traducción del Nuevo Mundo. Interesante, ¿verdad? Porque ahora la pregunta sería, ¿por qué el Comité de Traducción del Nuevo Mundo no lo hizo? Apreciaría que pudieras quitar ahora, por favor, las diapositivas. ¿Qué nos hemos podido ver aquí? Que decir que la traducción de Greeber es la base para la manera en que los testigos de Jehová advierten Juan 1.1 es un disparate histórico. Es desconocer las fuentes que los testigos de Jehová han usado desde los años 1882 en adelante. Es desconocer que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo jamás citó a Greeber. Carlos no nos puede mostrar una sola traducción de la Biblia, de la traducción del Nuevo Mundo, donde se cite a Greeber. Es desconocer la sólida base textual, lingüística, que el Comité de Traducción tenía y que vamos a estar considerando pronto. Hay algunos aspectos que vamos a estar considerando pronto y tenemos que preguntarnos, bueno, dado que la historia falla para Carlos al mostrar en algún momento que dependemos de Greeber, que nuestras ideas vinieron de Greeber, que la traducción se hizo a partir de Greeber, porque como hemos visto, la historia manifiesta, fuera de toda duda, que los testigos de Jehová traducíamos Juan 1.1, entendíamos Juan 1.1, mucho antes de que Greeber llegara a ser sacerdote católico, mucho antes de que hiciera su traducción. La traducían como la palabra era un Dios. Lo hacían en base a The Emphatic Dialogue y The Improved Version. Lo hacían en base al texto griego. Hay que preguntarse, cuando en 1950 el Comité de Traducción de la Traducción del Nuevo Mundo comienza su trabajo, ¿tuvo necesidad de ir a Greeber para Juan 1.1? No. Tenía una traducción que es citada por el comité que vierte cada uno de estos versos de importancia cristológica exactamente como lo hace la traducción del Nuevo Mundo. Pero ahora, esto trae a la mente una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es la base textual que utiliza la traducción del Nuevo Mundo en comparación con Greeber? Yo no he oído hasta el momento una sola mención de ese punto. Y yo espero, es mi esperanza, que cuando examinemos ese punto ahora en la segunda disertación, Carlos nos pueda mostrar que la base textual utilizada por Greeber es la misma que la que utilizó la traducción del Nuevo Mundo. Cuando hablamos de base textual, para que ustedes entiendan el punto, estamos refiriéndose a los manuscritos que Greeber utilizó y los manuscritos que la traducción del Nuevo Mundo utilizó. Carlos, en una conversación personal, me decía a mí, el papel aguanta lo que le ponga, y yo estoy de acuerdo con él. Por eso, cuando la traducción del Nuevo Mundo dice que está citando de cierto manuscrito, uno puede creerlo o no. Pero se esperaría que cuando una persona hace una acusación tan seria como la que Carlos hace, se tomara el trabajo de examinar la obra que está cuestionando, de analizar los elementos que demuestran o no que esa obra está citando de donde dice citar. Algo que veremos que se quedó como tarea pendiente en la disertación de nuestro querido amigo Carlos. Yo voy a decirles algo con total franqueza. Cada vez que alguien quiere opacar, y eso lo vamos a ver, es bíblico. ¿Por qué generalmente las personas intentan asociar a otra persona con el espiritismo? Vamos a verlo en la Biblia después. Vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo. Silenciar la parte contraria. Cerrar la parte emocional de la mente de la persona en vez de activar la parte lógica. Y eso lo vamos a ver exhaustivamente. Ahora, la cuestión entonces que tenemos que preguntarnos ¿es la base, históricamente hablando, de la traducción del Nuevo Mundo, la traducción de Greeber? Bueno, repasemos brevemente. 1882. Ya Russell decía, y la palabra era un Dios. 1888. Russell cita de Dialogue Emphatic. El Dialogue Emphatic es muchísimo anterior, 75 años antes de Greeber. Pero además de eso, Russell cita The Improved Version, unos 128 años antes de Greeber. The Improved Version tiene exactamente las mismas lecturas que la traducción del Nuevo Mundo en casi todos los pasajes cristológicos, tal como lo vierte la traducción del Nuevo Mundo. Luego, si alguien fuera a hablar de que la traducción del Nuevo Mundo, el comité no tenía la capacidad para poder traducir del griego al inglés, entonces la opción lógica, la opción histórica sería The Improved Version. No Greeber, que vino a surgir muchísimo tiempo después de que ya los testigos de Jehová teníamos establecido nuestras doctrinas de que la Trinidad es falsa y de que el infierno de fuego no es eterno.
De manera que asociar la traducción de Nuevo Mundo como dependiente de Grieber, volvemos a decir, es desconocer toda la documentación que hemos presentado. Es una pésima, pudiéramos decir, investigación histórica, que denota fuera de toda duda que no hay verdadero interés en llegar a la verdad de este asunto. Porque yo, cuando voy a estudiar un asunto, yo veo las diferentes vertientes que existen. De manera, queridos amigos, que les sugerimos que sigan prestando atención a lo que estamos considerando. Como pueden ver, desde el punto de vista histórico, es completamente un disparate afirmar que las creencias de los testigos de Jehová, que son anteriores a Grieber, vienen de Grieber. Afirmar que la traducción del Nuevo Mundo, que bebe de otras fuentes, bebe de Grieber en vez de estas fuentes. Es desconocer la historia, es desconocer los documentos. Cualquiera que desee estos documentos, por favor, puede escribirme y con muchísimo gusto puedo hacérselos llegar. Muy bien. Gracias, hermano. Le sobraron 20 segundos. Bueno, Carlos, ¿tú estás listo para tu tiempo de refutación? Sí, Marcelo, pero me gustaría que por favor tú les anunciara tú mismo a los hermanos que le den like, que propaguen el material y que puedan. Ok. Por supuesto, sí. No dejen de darle like a este programa. Compartan y suscríbanse en los que no están suscriptos para difundir lo que aquí se habla, ¿no? Se habla sobre la palabra de Dios, se habla sobre las cosas que a todos los cristianos nos interesan, así que, bueno, compartan y denle like para que pueda ser promovido por YouTube. Y bueno, una vez más, el que no esté suscrito, que se suscriba, porque si no se le pierde.